solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos en el espacio de Figuras Bíblicas, una vez más, por la gracia de Dios, compartiendo su palabra con todos vosotros. En los programas anteriores hemos estado hablando acerca de la oveja, especificamos un poco con la oveja dentro del redil, ¿verdad? Como cristianos hemos estado hablando de el buen pastor, hablando de Jesucristo, y si recordáis, en el último programa terminamos en el Salmo 23, donde dice el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La figura bíblica que hoy vamos a ver pues tiene mucho que ver con los cuidados o con la atención del pastor hacia sus ovejas. Hemos estado hablando la figura del pastor con respecto a Jesús, ¿verdad? Cómo Él vela por nosotros, cómo Él nos cuida, cómo conoce nuestro nombre, debemos de conocer su voz, pero hay también un trato como el pastor que es para cada una de sus ovejas, en este caso para cada uno de sus hijos. Entonces vamos a verlo de esta manera, el Señor como el buen pastor que es y nosotros como ovejas, estamos hablando de los cristianos, los hijos de Dios. Entonces encontramos una figura bíblica en el versículo 4 que precisamente nos habla de vara y cayado. Me gustaría un poquitín leer el Salmo, nos va a ocupar muy poco tiempo, así para los que no lo conozcan, que creo que serán pocos, entramos en el contexto y dice así, Salmo 23, versículo del 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, este es el Salmo de David, ¿verdad? Escuché en su día de que es el Salmo más conocido, ya no simplemente en el mundo cristiano, sino en el mundo secular. Entonces,
Podríamos hablar de varios de los cuidados que aquí nos está hablando que el Señor tiene para con nosotros, pero hemos encontrado la figura de vara y cayado. Y tiene una enseñanza especial para cada uno de nosotros, y lo mejor de todo ello es para aquellos que se dejan ser tratados por la vara y por el cayado del Señor. Entonces, cuando estamos hablando de esto, por eso decimos que es una figura bíblica, porque el Señor no tiene un palo físico con el que nos golpee, o con el que nos aliente, o con el que nos haga retroceder, o con el que nos guarde, porque en definitiva podemos ver que eran utilizados para guiar, para alentar, para corregir, para disciplinar, para proteger. Es decir, son muchos cuidados los que encierran estas dos declaraciones, vara y cayado. Y en el programa de hoy, precisamente, bueno, pues lo que queremos hacer es extender un poco este tema. Pues sí, el Salmo 23, el versículo 4, como José ha leído, la última parte del versículo 4, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: tu vara de pastor, no tenemos ninguna duda que se está refiriendo, como él bien decía, a la vara del pastor, me reconforta o me consuela. Entonces, todas estas funciones tienen que ver con nos da aliento, nos es necesario, nos alivia de dolor, nos quita sufrimiento. Bueno, eso también lo podríamos aplicar a estos cuidados del Señor, y usando esta figura bíblica, como él bien decía, que tiene que ver con el cayado. El cayado y la vara, antes lo estábamos hablando a micrófono cerrado, podríamos hacer la diferencia rápida, pues la vara podía ser de 1 metro, y posiblemente la usaban mucho para la defensa. Dice que en las puntas ponían como unas piedrecitas de pizarra, en el sentido de poder un poquito más defenderse, para cortar de las hienas, bueno, para los cuidados del pastor. Y la vara representaba más o menos 2 metros de altura, y todos sabemos que acababa en esa curvatura, que es muy importante para ciertas funciones. Pero bueno, yo empiezo un poquito a ver una función importante de este cayado. Hago referencia al cayado, y el cayado, una de las cosas que sí representa es que nos hace también, nos distingue como su propiedad. Me recordaba un pasaje de Levítico, aunque esto está asociado más al diezmo, pero también veremos, ¿no?, que tiene que ver un poco también con que somos del Señor. Dice Levítico, el capítulo 27 y el versículo 32: y todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿A qué se está refiriendo en este sentido? ¿O de qué se está hablando de esta vara? Es que todo animal de vaca o de oveja era contabilizado. Pues bueno, ahí en la punta del cayado, pues bueno, en este caso, pues con ocre mojado se distinguía al animal o se contabilizaba. Todo pastor, y cuando estamos hablando pastores literales de Israel en aquel tiempo, que ellos tenían bastante entendido lo que era diezmar al Señor, lo que era una vida consagrada al Señor, esto no podía pasar por alto, era una contabilidad que ellos ejecutaban a menudo. Y la verdad es que cuando de alguna manera nosotros debemos de sentirnos así delante del Señor con respecto a su cayado, a su propiedad. Ya hemos sido sellados por la persona del Espíritu Santo, hemos sido comprados por precio, por la sangre preciosa del Cordero, y delante del Señor ningún nacido de nuevo puede pasar desapercibido. Somos su propiedad, lo declaramos, y así nos sentimos, cuidados por el Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, me gustaría leer un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 1. Dice: de cierto os digo. Importante cuando se usa esta expresión, los que estamos familiarizados con la Escritura, hay que poner mucha atención. Jesucristo está haciendo o quiere hacer enfatizar algo. Dice: el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces aquí se está señalando, en este caso se está haciendo una comparación con que Jesucristo es el buen pastor. Y esta diferencia tiene que ver con que nosotros hemos sido marcados, distinguidos por Él, comprados a precio de sangre, como yo decía, y lo que aquí Jesucristo también estaba queriendo decir, que en aquel momento donde Él está hablando esto,
tenemos a Israel, pero tenemos a Israel y tenemos a sus dirigentes que totalmente estaban desvinculados de la fe, pues estaban diciendo de Jesucristo, que es el buen pastor, que él era blasfemo. Entonces, en esa desvinculación de la fe, Jesucristo está diciendo: yo soy el buen pastor, entrad por mí. Y en esta manera también está distinguiendo a falsos pastores y a falsos dueños. En este caso son ellos los que se querían hacer pasar por los pastores de Israel o los dueños de Israel, exigiendo todo lo que sabemos que en el Nuevo Testamento Cristo Jesús los confrontaba una y otra vez. Entonces, aquí es donde nosotros nos identificamos que realmente nuestra vida está vinculada con el buen pastor. No hemos dado nuestra vida a ningún señor, no hemos dado nuestra vida a ninguna causa, no hemos dado nuestra vida a un intercambio para una mejoría. Todo lo que podamos ahí pensar, nuestra vida está vinculada con el buen pastor. Somos su propiedad, hemos sido distinguidos y comprados a precio de sangre, y ahí es donde nos sentimos bien. En Hechos capítulo 20 y versículo 28, ahí se está diciendo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces ahí Pablo está dando esta advertencia un poco acerca de los falsos maestros, de los falsos pastores, donde a nosotros ¿qué nos avala o qué nos garantiza? Que seamos propiedad del Señor. Si el Señor nos ha comprado a precio de sangre y tú y yo hemos sido limpios por la sangre del Cordero, estamos en esta garantía o estamos en este aval. Somos su propiedad, hemos sido contabilizados con este cayado y le pertenecemos. Es así, ¿verdad? Es curioso cómo algo tan sencillo como un pastor con sus ovejas se puede asemejar a nuestros días en nuestra vida espiritual. Entonces, algo que siempre vemos y que muchas veces en nuestra mente rápidamente se va es que, bueno, la vara y el cayado que representan, bueno, disciplina, sí, es verdad, representan disciplina, pues debido también a la situación de las ovejas, ¿verdad? Que son dadas a desviarse, que son dadas a buscar la suya también. Y encontraba un par de versículos que me llamaron mucho la atención cuando estuve buscando un poquitín esta palabra en su original, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿En qué sitio la puedo encontrar? Y bueno, pues buscando un poco, estudiando la Biblia, no haciendo nada más fuera de lo normal. Pero con respecto al cayado, ¿verdad? Encontré dos versículos que los quiero citar, en los que vemos este cayado como una representación de traer de vuelta o una representación de sustento y de la misericordia de Dios. Y es muy bonito, ahora cuando lo leamos lo vais a ver. O también otro ejemplo que podemos decir tiene que ver con liberación a un lugar espacioso. Entonces encontraba dos pasajes, uno de ellos Isaías capítulo 3 versículo 1, dice así: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos dice: quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Y simplemente la palabra que aquí está traducida como sustento, ¿sabes qué significa? Cayado. Entonces está diciendo: y todo cayado de pan y todo socorro de agua. Es decir, aquí nos está hablando de una provisión y de un sustento que el Señor tiene. Otro pasaje de ellos en 2 Samuel capítulo 22 versículo 19, donde está diciendo: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Otra vez esta palabra apoyo es la misma palabra que se utiliza para callado. Es decir, me asaltaron en el día de mi quebranto, posiblemente como una oveja indefensa, pero en el día de mi quebranto David está diciendo: mas el Señor fue mi cayado. Es decir, mas el Señor fue el que infundó aliento aún en medio de mi adversidad. Y me gusta el versículo 20, dice: y me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Pero tú fíjate, ¿verdad? Me gustaba mucho encontrar esta palabra cuando dice: mas el Señor fue mi callado. Es decir, mas en el Señor yo
viví confiado. El único apoyo que tuve cuando el enemigo vino hacia mí fue encontrarme con la disciplina del Señor, con la corrección del Señor, con el trato o con el cuidado de Dios en mi vida. Es lo que aquí David nos está hablando. Entonces, qué bueno saber que en los peores momentos el Señor extiende su callado y esta es la única salida para ti y para mí. Y en esto confiamos, de que aún en los momentos de oscuridad, como estaba diciendo David, el Señor sigue trabajando y sigue actuando con este callado sobre cada uno de nosotros. Por eso yo decía que una de las representaciones que encontramos aquí es sustento y misericordia del Señor. Es decir, el pastor con su callado está diciendo: yo tengo misericordia de mis ovejas, es decir, yo las cuido porque tengo amor hacia ellas. Es decir, el Señor no tendría que haber hecho nada de lo que ha hecho por nosotros, pero a Él le agrada, ¿verdad? Y no le es costoso. Como a un pastor, tú ves a los pastores que se levantan a las 3, a las 4 de la mañana y no tienen problema en llevar a su rebaño, porque ¿sabes por qué? Porque es suyo y lo cuidan, y no les importa madrugar, y no les importa estar sentado en medio de ellas, y no les importa el sol. Están acostumbrados a ellos porque es su rebaño. Entonces el Señor, como buen pastor, por amor hacia ti, por amor hacia mí, por misericordia hacia sus hijos, Él está firme con su callado ante la adversidad que pueda venir. Otra de las áreas, ¿verdad?, que vemos y que encontramos también es la necesidad de esta vara o de este callado ante la adversidad de las fieras, ya sea las hienas, ya sea los lobos, los osos. David declaraba, ¿verdad?, decía: estaba yo cuidando el rebaño de mi padre cuando venían, ¿verdad?, las fieras y yo iba hacia ellas, y dice, y si tenía que arrebatarlas de la boca, yo lo hacía, ¿verdad? Entonces, aquí es David el que nos está diciendo el Salmo 23, pero es el Señor, ¿verdad?, el buen pastor, que tiene esta vara de continuo luchando ante la adversidad. Encontré un informe de alguien, ¿verdad?, que estuvo en Israel reportando ciertos argumentos históricos. De hecho, escribió un libro sobre la historia de Israel, y este hombre dice que estaba entre pastores y estaba en un lugar de pedregales, de montañas rocosas, y dice que de repente se vieron afectados por varias fieras, y dice que el pastor lo que hizo fue correr por la pared de piedra, golpeando esa vara, haciendo ruido y chillando, con el fin de espantar a las fieras, y así fue lo que ocurrió y todo estuvo bien. Este hombre lo cuenta un poquitín, no en un ámbito cristiano, sino como alguien mirándolo de una forma objetiva. Pero cuando te cuenta esto, tú puedes ver, ¿verdad?, el cuidado del pastor sobre sus ovejas. Dice que empieza a golpear las piedras con la vara y empieza a chillar para que el enemigo huya. Entonces, lo que las ovejas no podemos hacer, lo que los hijos de Dios no podemos hacer, el pastor lo hace por nosotros. Pues así es. La verdad es que hay momentos extremos, lo quiero presentar así, donde nosotros como ovejas, cuando estamos en una dificultad y lo reconocemos, que no hay salida, no tenemos fuerzas propias para salir, no tenemos a entender, no tenemos el con qué, para poder salir de esa situación. Y es bueno sentirse en ciertos momentos de este tipo. Con esto quiero decir que una oveja, hablando de pastores como estamos y ovejas, y sobre todo estamos hablando del callado, cuando el pastor salía sobre todo por zonas rocosas, donde también era un poco peligroso de que alguna oveja pudiera caer por un desfiladero, tendrían que atravesar estas situaciones y estos momentos. Pienso que los evitarían, otros serían inevitables, entonces vamos a lo inevitable. Alguna oveja podía un poquito resbalar o tropezar y casi caer por un desfiladero. Lo que sí sabemos es que el pastor con el callado, ya que su mano no daba el alcance, ya estamos hablando de 2 metros, podía de alguna manera sujetarla hasta llevarla otra vez al redil. Entonces, lo que digo aquí es que estos son los momentos extremos de la dificultad, que esa oveja, si la pudiéramos hacer una encuesta, diría aquí, lo único que puede hacer es pedir auxilio y que ocurra un milagro y que el callado venga rápidamente a través de la mano del pastor y yo sea salvada. No creo que pudiera decir otra cosa. Lleva tu vida. Yo llevo mi vida también a ciertos momentos también de este tipo, y nos daremos cuenta realmente la eficacia del callado, de la mano poderosa del Señor. Y recordaba un salmo y un personaje, este era Asaf,
Todos le conocemos, este salmo, el Salmo 73, y nos damos cuenta que él de alguna manera también está expresando de este resbalar. Y este resbalar que le estaba llevando a un punto donde su corazón por completo se estaba llenando de envidia, de rencor. Estaba expresando en ese Salmo 73 cómo pueden prosperar los impíos, las personas que no buscan a Dios, los que no aman a Dios, los que están en contra de los mandamientos de Dios, cómo pueden prosperar o cómo le pueden ir bien. No llegaba a entender todo eso. Y dice él en esta expresión, dice que casi sus pies se deslizaron o resbalaron. Estaba en estos momentos que estamos expresando extremos, donde él no tenía la capacidad de poder salir de esta situación que le estaba llevando a ser más arrogante que los mismos paganos, que los mismos inicuos. Hasta que él dice, eso lo tenemos en el versículo 2, esta expresión, casi mis pies deslizaron, y el versículo 17 lo que él está dando testimonio, que es aquí donde estamos haciendo énfasis, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces, aquí vemos algo milagroso del Señor, podemos decir su mano extendida, podemos decir su callado en esos momentos extremos que no tenemos la capacidad, y nos permite tomarnos de esa situación complicada, difícil, poder estar en su presencia, que es lo que está diciendo el salmista, y ahí se aclara todo. Ya Asaf, en este caso, dice, lo entiendo perfectamente, el Señor me ha librado de mí mismo, en su caso, pero aquí lo podemos llevar a muchas circunstancias también, a muchos momentos extremos. El callado tiene que ver un poquito con esto, trae también esa seguridad o trae esa libertad de la que nosotros mismos no podemos usar aunque queramos. Entonces aquí vemos una vez más la acción poderosa de la palabra, la acción poderosa del Espíritu Santo, sacándonos de esa situación extrema que por nosotros mismos no podemos. Su callado tiene que ver con infundir este aliento o traernos otra vez al redil reconfortados. Pues precisamente, ¿verdad? Concluye Asaf diciendo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Me gusta mucho cuando ve esto Asaf realmente, ¿verdad? Cuando ha sido rescatado por el Señor y cuando ha sido entrado en el redil. Entonces es dentro del redil donde nuestros pensamientos se alinean con los pensamientos del Señor, y cuando el Señor obra en cada uno de nosotros. Muchas veces necesitamos esto, ver la mano, ver el callado del Señor sacándonos del lugar más profundo para darnos cuenta de que Él continúa estando de nuestro lado. Ezequiel capítulo 20, versículo 37, me gusta este pasaje, dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Es decir, cuando estamos viendo os haré entrar, os haré pasar bajo la vara, ¿verdad? Antonio ahora nos hablaba cómo el pastor utilizaba esta vara o este callado para hacer el recuento de sus ovejas. Ahora el Señor nos está diciendo: os voy a hacer pasar por debajo de él, es decir, os voy a contar uno a uno con un propósito. Y es para que entréis en los vínculos del pacto. Y aquí nos habla de una comunión bajo los mandamientos o bajo la palabra del Señor. Después, ¿verdad? Si continúa hablando, dice: apartaré a aquellos que son desobedientes, apartaré a aquellos que se desvían, pero a los que son del rebaño del Señor, Él dice: mira, vas a pasar por debajo de mi vara con algo específico. Es que en la comunión de la palabra, ¿verdad?, podamos ser todos uno. Podamos ser todos un pueblo, una nación, o podamos ser todos una iglesia, sujetados bajo el pastor y bajo sus cuidados. Es curioso porque precisamente, ¿verdad, Antonio? También nos hablabas de esos lugares inevitables por donde el rebaño tiene que pasar. Entonces aquí también el salmista está diciendo: aunque pase o aunque ande en valle de sombra y de muerte. Es decir, este lugar va a venir a nuestras vidas, nos guste o no nos guste. En ciertas etapas de nuestro cristianismo, de nuestra vida, vamos a tener que atravesarlo.
Es decir, es algo inevitable. El Señor claramente nos está diciendo de que tenemos que estar velando, que tenemos que estar orando, que es imposible que no vengan tropiezos, de que van a venir dificultades en nuestras vidas, pero el valle es necesario que tú y yo lo pasemos. Me gusta el versículo 4, para que sepáis dónde se encuentra. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Dónde estamos? Y ahora está diciendo por qué él no va a temer, porque el Señor está con él. ¿Pero de qué forma? Actuando poderosamente con su vara y su callado. Estamos hablando de los cuidados del Señor. ¿En qué tienen que ver la vara y el callado hoy, en este momento? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los cuidados del Señor para sus hijos. Y muchas veces uno de estos cuidados es la disciplina que viene a nuestras vidas a causa de nuestros desvíos. El libro de los Proverbios nos dice: el desvío de los ignorantes, dice, los matará. Y es decir, el desvío de aquellos que ignoran o que no creen a la palabra del Señor les va a matar. Ahora tú y yo estamos en el buen camino, estamos andando de una forma correcta, o debería de ser así, pero muchas veces posiblemente como Asaf, nuestra mirada o nuestros sentidos pueden ser extraviados de alguna o de otra manera, y para ello el Señor actúa por medio de su corrección. Es decir, el Señor nos corrige, el Señor nos disciplina. Me gusta leer Hebreos capítulo 12, versículo 6, que dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12 también, versículo 11, dice que ninguna disciplina al tiempo presente, ¿verdad?, es fruto de gozo. Dice: pero después da fruto apacible de justicia. Es decir, al tiempo presente a ninguno nos gusta que el Señor nos golpee con la vara. Vamos a utilizar esta palabra, estamos hablando de esta figura. Pero después, ¿verdad?, vamos a poder ver que nuestro andar es recto, que estamos andando de una forma correcta. Y cuando miramos a nuestro alrededor nos vamos a poder ver seguros, porque el Señor está delante y sus cuidados no han cesado en cada uno de nosotros. Entonces, claro, para muchos puede parecer extraño. ¿Cómo es posible que ante la vara y ante el callado, ahora el salmista puede decir: el Señor reconfortará mi alma, dice, o mejor dicho, infundirán aliento? Y el Señor tiene una forma especial de trabajar con cada uno de nosotros, y aun su disciplina infunde aliento en cada uno de nosotros, porque precisamente después da un fruto apacible, un fruto de paz y de justicia. Es lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Pues sí, voy a apuntar lo que dice José de Hebreos 12, 6, 7 y 8 que ha estado leyendo, y simplemente decir que es tan necesaria la disciplina del Señor a través de la vara o del callado, y vamos a añadir que es una disciplina necesaria en amor. Como él bien está diciendo, él ejerce su amor para con nosotros a través de la vara y el callado. Suena un poco sin un tipo paradoja, ¿cómo puede ser esto? Pero todo lo podemos entender también como nuestros mismos padres también terrenales, como bien está diciendo ese contexto, también usaron de su disciplina para nuestro bien, aunque de entrada no lo podríamos ni entender. Pero es curioso también porque el pastor literal, ahora hablando de pastores literales, una de las cosas que hacían tenía que ver con aquellas ovejas que quedaban un poquito retrasadas del rebaño, bien por su rebeldía, vamos a ponerle un poco también nombre, por no estar en medio del redil, ahí en el mismo paso que el mismo pastor marcaba, quedaban atrás. Era muy típico que con el mismo callado, golpecitos, no en la cabeza, para que la oveja aprendiera a estar en el paso del rebaño, en el paso del redil o en el paso del pastor que él mismo marcaba, como bien sabemos que va delante del rebaño. Entonces esa es un tipo de disciplina. Hasta el pastor está disciplinando a una oveja, hablamos literalmente, para que esté en medio del rebaño. ¿Por qué? Porque no quede extraviada y quede a merced, que sea una presa fácil de cualquier depredador. En el momento que una oveja quedaba dispersada del rebaño, sabemos que por sí solo una oveja es un animal tan dócil en este sentido y no tiene autodefensa, que quedaba a merced de cualquier depredador. Entonces ahí entendemos Hebreos 12:6, como bien estaba diciendo José, es tan necesaria
la disciplina del Señor, los azotes del Señor, la instrucción del Señor, y lo tenemos que recibir de esta manera, es por amor a nosotros. En alguna manera piensa, hermano, que cuando el Señor te está disciplinando, algo de Él te estás alejando que Él te ha dado, bien sea de algún mandamiento, de alguna promesa, algo te está llamando la atención que no tiene que ver con las cosas del reino, con las promesas, con lo que tiene que ver, que viene de Él, algo te está trayendo por otro lado, y esa muchas veces, esa es la disciplina, o el amor, vamos a decir, el amor en la disciplina o en la instrucción que Él ejerce para nuestro bien. Pues sí, es una realidad, y en el programa anterior, ¿verdad?, también estuvimos de alguna manera retratando a aquellos cristianos solitarios, por así decirlo, ¿verdad? O aquellos que andan tumbos buscando un rebaño por aquí, ahora me gusta el otro, ahora este, ahora el otro. Y precisamente el Señor lo que quiere evitar con su disciplina o con su vara y su callado es esto. Porque ¿sabes qué ocurre? Que una oveja sin pastor está destinada al fracaso, está destinada a ser devorada por el mismísimo enemigo. Entonces el Señor, que quiere cuidar a cada una de sus ovejas, es necesario esta disciplina que estamos hablando y que Hebreos capítulo 12 apoya. Entonces simplemente por mi parte me gustaría leer estos pasajes del versículo 6 al 11 de Hebreos capítulo 12. Dice así: porque el Señor al que ama disciplina, estamos hablando del amor del pastor hacia sus ovejas, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Simplemente por aclarar, me gustaría que lo veamos de esta manera. Estamos hablando de vara y de callado porque es el contexto en el que estamos, pero al igual que un pastor y unas ovejas, el Señor, sabes que es para nosotros también, es un padre, y nosotros somos sus hijos. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora nos hace una pregunta: ¿por qué no vamos a obedecer la disciplina del pastor? ¿Por qué no vamos a obedecer la disciplina del Señor? Y la consecuencia de ello es que vamos a vivir. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Sí. El Señor nos está disciplinando porque esta disciplina es provechosa para nuestras vidas, para participar de la santidad del Señor, para ser santos así como Él es santo. Déjame decirte algo, te lo estaban diciendo en este momento dos hombres que hemos sido disciplinados por el Señor, o unos más, otros menos, pero hemos sufrido o hemos tenido el privilegio, mejor dicho, de ser disciplinados por el Señor, y la consecuencia de ello hoy se refleja o debe de reflejarse en nuestras vidas, de que cada día seamos más como nuestro buen pastor. Dice así, es verdad, es decir, el autor de Hebreos lo sabe, también, al igual que tú y al igual que yo, vamos a reconocerlo. Dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y simplemente una cosa más, si hoy estamos siendo disciplinados, ¿sabes por qué es? Porque tú y yo hemos sido ejercitados en la justicia del Señor, hemos sido ejercitados en su palabra, en su buena voluntad, en sus buenos cuidados, en su amor, en su misericordia. Ahí estamos tú y yo, siendo ejercitados de continuo. Y la disciplina, a causa de nuestra debilidad, a causa de nuestro necio corazón, incluso podríamos decir, nuestra forma de pensar, muchas veces que no tiene que ver con la del Señor, es necesaria para nuestras vidas, para que seamos más santos que lo que el Señor está demandando de ti y de mí cada día. Pues simplemente un apunte, José, que no se me queda aquí en el tintero. Y esta disciplina, claro, siguiendo un poco lo que vamos hablando, esta disciplina también se llevaba adelante sobre aquellas ovejas contenciosas, claro, ¿vale? Las que no se ponían de común acuerdo, ¿sabes? Aún teniendo, lo vamos a llevar un poco al plano espiritual, a la iglesia, aún teniendo las escrituras, la Biblia, que nos tienen que poner en el común acuerdo, en el mismo sentir. Mientras estaba esta contención
o existía este tipo de rivalidad, pues bueno, los pastores literalmente una de las prácticas, y tiene que ver con disciplina, que hacían eran atarlas a las dos juntas y ayudarlas a convivir en el tema de pastar, de beber, bueno, de caminar, de estar juntas, a fin de que se pusieran de acuerdo y participaran igual que todo el redil de los cuidados y la protección del pastor. Y otro apunte también tenía que ver con la que se adelanta, aquella oveja también que va un poquito más, casi quiere adelantar al pastor. También tenemos esta situación que posiblemente también en algún momento nosotros como cristianos hayamos querido hasta adelantar al pastor o ponernos delante del rebaño. Entonces aquí también se aplicaba un tipo de disciplina. Dice que el pastor en una pata trasera, ¿no?, le ataba una piedra de un poquito peso y ahí le ayudaba a que fuera con el redil en su tiempo, en donde tenía que estar, para no adelantarse. Este era el tipo de disciplina. Y simplemente leer en Filipenses capítulo 4, versículo 2, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y ahí Pablo está un poco saludando y está también dando un encargo. Y está hablando de dos mujeres y está haciendo un ruego. Se pone ruego a Evadia y también a Sintique, que se pongan de acuerdo en el Señor. Bueno, vemos a dos hermanas, dos cristianas, que en algún momento había algún desacuerdo, no nos importa tanto, pero aquí tuvo que participar alguien. Y dice: y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, aquí vemos también que muchas veces también hay un tipo de ayuda, y ese tipo de ayuda, lo mismo en ciertos momentos tú y yo tenemos que prestar esta ayuda de que dos hermanos se pongan de común acuerdo. Por supuesto, las reglas, todos sabemos, este libro son las Escrituras, y ahí tenemos que ejercer también este trabajo. Y pues yo por mi parte, pues dar un saludo también a las personas que nos escuchan, y que Dios os bendiga. Un fuerte abrazo y Dios mediante, nos veremos en el próximo programa. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy